Bueno, buenas noches. Buenas noches. Estamos todos buenas noches. Fabri, ante Miguel, estamos todos cruzados. Bueno, buen día. A los que no he saludado, quisiera que tomemos unos minutos, un momento, para poder meditar en la palabra, para poder ser Dios el que esta mañana hable a su iglesia. El tema que nos compete en esta mañana, que venimos dando un poco lo que es ética cristiana, es la santidad conviene a tu hogar. Y es un versículo que vamos a encontrar, si me quieren acompañar. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Salmos 93. Salmos 93, vamos a leerlo completo, es un salmo que solamente tiene 5 versículos. Y fíjate, comienza diciendo: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová a las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y el versículo que nosotros vamos a tomar en esta noche como puntapié, esta noche, seguimos con esta noche: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu hogar, la santidad conviene a tu casa. Vamos a tomar este versículo y vamos a ver en 3 áreas, vamos a poder dividirlo, déjenmelo que lo tome de esta forma: la santidad en cuestiones personales de uno, la santidad también en nuestro hogar, en nuestra familia, y la santidad también en la familia de la fe, en la familia de la iglesia, la familia grande. Este es un salmo posexílico, por lo cual va a exaltar todo ese conjunto de salmos lo que es el reinado y de nuestro gran Dios. Es un salmo que va a hacer referencia a tiempos futuros, cuando el Señor establezca su reino, pero sin embargo la palabra que vamos a tomar acá y vamos a centrarnos un poco, que es la santidad. Y algo importante que debemos entender, que la santidad va a atravesar a toda la palabra de Dios. La palabra santidad la vamos a encontrar en toda la palabra de Dios, y es un tema muy importante desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver este concepto. Claro, uno podría pensar, ¿qué es la santidad? Bueno, la santidad vamos a verla desde 2 puntos de vista en cuanto a la santidad de Dios, que es una santidad que Dios es completamente santo. Dios es perfecto, en Él no hay ningún tipo de error, en Él no hay ningún tipo de pecado ni mancha, por lo cual la santidad en la persona de Dios, en la persona de Cristo y en el Espíritu Santo va a elevarlo a un lugar donde es inalcanzable para todas las demás personas. Por lo cual podemos ver que la santidad eleva a Dios, pero aún así separa de lo que es profano, de lo que es mundano, de lo que es carnal, y de lo que son dioses que no son dioses. Y claro, acá vamos a tener un problema, porque si la santidad va a separar, quiere decir que nada se puede acercar a este Dios. Vamos a ver algunos versículos que hablan un poco más de la santidad de Dios. Éxodo 3:5 dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás pisando, tierra santa es. Este es el llamado a Moisés. Luego también vamos a ver en Levíticos que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Primera Samuel 2:2 también va a decir: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ya en Salmos vamos a encontrar 22:3 dice: porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 47:8 también va a decir: reino de Dios sobre todas las naciones.
se sentó Dios sobre su santo trono. Isaías 6:3, que luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad, va a decir, y el uno daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y por último, Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Podemos ver en este racimo de versículos que vimos, es que la santidad pertenece a Dios, que tenemos en Dios un Dios santo que se eleva y se separa de lo que es profano, de lo que no es santo. Y es curioso que vamos a ver que el nombre de Dios lo van a hablar de que es santo, santo, santo. Y no dicen en otros lugares que es justo, justo, que también es algo de Dios. No dicen que es perfecto, perfecto, perfecto. Pero sí van a hacer hincapié en la santidad de Dios. Por eso es que nosotros somos llamados a vivir vidas santas. Dios es completamente santo y nada profano se puede acercar de Él. Y claro, ahora tenemos que ir un poquito al Antiguo Testamento y entender que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo de Dios. Y en el tabernáculo de Dios había dos lugares dentro de todo lo que era el tabernáculo, que estaba el lugar santo, pero estaba también el lugar santísimo. Pero claro, en el lugar santísimo estaba el arca, el propiciatorio, donde no se podía acercar cualquier persona. Era peligroso acercarse delante del propiciatorio, era peligroso acercarse al lugar santísimo si no lo debías hacer, si no eras el sumo sacerdote y si no estabas ritualmente purificado para hacerlo. ¿Sabes qué? Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Y entraba de una forma ritualmente pura. Él tenía que hacer toda una serie de rituales para poder entrar. Debía lavarse, debía expiar primero sus pecados, expiar los pecados de su familia. Ahí lo podemos encontrar ahí en el Gran Yom Kippur que encontramos en Levíticos, de cómo enseña, de cómo el pueblo debía expiar el pecado, cómo debía estar delante de la presencia de Dios. Por lo cual, por cualquier israelita de ese tiempo, acercarse o estar cerca de la presencia de Dios podía ser peligroso. Por eso es que el sumo sacerdote se llevaba un collar. ¿Recuerdan las vestiduras del sumo sacerdote? ¿Qué decía el collar? Santidad a Jehová. Era importante que el representante del pueblo delante de Dios esté ritualmente puro para ofrecer la ofrenda. No cualquiera podía acercarse. Solamente esta persona, en un momento indicado y con toda una serie de rituales que así lo permitían. Y lo debía hacer perfecto, porque si la ofrenda o el sumo sacerdote no estaba en condiciones, ¿qué pasaba? Se moría el sumo sacerdote. Era importante, por eso es peligroso para el pueblo de Dios acercarse. Por eso lo vamos a encontrar ahí en el libro de Levíticos más en detalle. Por eso que debía presentarse. Pero ahora bien, fíjate, acompáñame ahora el libro, dijimos que íbamos a verlo, de Isaías. Isaías, el profeta, va a tener un encuentro, ¿bien? La visión, este famoso Isaías 6, que generalmente se habla también en la cena, se ha hablado mucho, en varias cenas que hemos estado, pero fíjate lo peligroso que era estar delante de Dios. Por eso antes leímos también que Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiente, le dice, no te acerques más. Acompáñame en tu Biblia, Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías va a decir, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí el otro serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y he aquí, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpiado tu pecado. Hasta aquí nomás lo que vamos a ver. Fíjense la importancia de que Isaías es transportado, es llevado en visión y ve este lugar santísimo donde Dios habitaba. Dice que se llenó la casa de humo, se llenó el lugar de Dios, del mismo Dios. Seguramente la Shekinah se hizo presente, es lo que vio Isaías. Isaías automáticamente va a decir, bueno, muerto soy en este momento, porque siendo inmundo, siendo un hombre común y siendo alguien que no debería estar acá, estoy viendo la presencia de Dios. Y ahí es cuando Isaías va a ser encomendado. Primero va a ser limpiado, va a quitarle su culpa y se lo va a encomendar para la misión. Y ahí va a decir el último y famoso ay que de Isaías, de los primeros capítulos, donde ya no habla de los pecados del pueblo, sino que habla de su propio pecado. Él se consideraba ya como alguien que no podía estar delante de la presencia del Señor. Solamente podía entrar al lugar santísimo la persona indicada, estando en una condición pura y en santidad para poder ofrecer el sacrificio. Pero claro, por la cruz nosotros estamos de este lado. Nosotros ya no necesitamos un intermediario como un sumo sacerdote que entra a un lugar específico, tal tiempo específico, y que ponga sangre de un macho cabrío para que nuestros pecados sean expiados. Nosotros, por Cristo, ya fuimos limpiados. Por Cristo somos santos, posicionalmente hablando. Es por eso que vamos a ver que el sacrificio de Cristo va a hacernos que nos podamos acercar a este Dios santo. El sacrificio de Cristo que nosotros aceptamos, el sacrificio de Cristo que su sangre nos limpió de todo pecado, ahora por ese sacrificio podemos acercarnos al trono de la gracia. Como el autor de los Hebreos no solamente nos dice que nos acerquemos, sino que nos invita a que nos acercamos, que nos debemos acercar. Es por eso que ahora ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya ahora nosotros podemos oficiar y podemos acercarnos delante de Él. Primera Pedro 9, un versículo que hoy leía Agustín, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora podemos acercarnos. Ahora somos estos sumos sacerdotes neotestamentarios que podemos presentar ofrendas de labios, podemos ofrendar nuestra vida delante de Dios. Pero claro, vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay dos tipos de santidad, no es que sean distintas, sino que cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay una santidad que se dice posicional, que quiere decir que nosotros delante de Dios podemos ser y estamos vistos por Dios santo y podemos acercarnos a Él. Ya no hay peligro porque por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por medio de Cristo, podemos estar delante de su presencia. Por eso fíjate que Pablo va a escribirle a la iglesia en Corintio y va a decirle a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Un pueblo, una iglesia que Pablo dice que es santa, que puede estar delante de Dios. Y lo gracioso de esto, no sé si gracioso, pero lo que nos tiene que invitar a nosotros es que si vemos la iglesia de Corintio había un desorden total. Pablo va a tener que escribir 4 cartas y nosotros solamente tenemos 2 de esas 4 cartas. Y en esas cartas Pablo le va a ordenar de cómo debían hacer el culto, de que cada uno quería hablar, cada uno decía tengo revelación, tengo profecía, de que algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos,
Otros decían, bueno, yo soy más que ustedes, soy de Cristo. Una iglesia donde tenían una persona que era el fornicario, que vivía con la madre, con la esposa de su padre. Una iglesia con miles de problemas. A esta iglesia, Pablo, en una carta completamente de amor, como es Corinto, va a hablar de que son santos para Dios, separados, apartados para Dios. Es por eso que vemos lo primero la santidad que tenemos nosotros posicional, pero uno no debe quedarse solamente con eso, decirle, bueno, yo ya soy salvo, Cristo murió por mí, acepté el regalo de la gracia, se terminó mi vida cristiana. Hasta acá llegó, voy a vivir mi vida como yo pienso, total, ya tengo mi boleto asegurado. No, hermano, completamente que no. La Biblia dice que debemos santificarnos. Por eso es que fuimos regenerados. Ahora tenemos que vivir una vida de santificación y luego vamos a ser glorificados. La santificación en la vida del cristiano debe estar día a día. Fuimos hechos nueva creación. Ahora debemos vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Debemos vivir a Cristo. Romanos 12, el primer versículo va a decir, presentaos vuestros cuerpos en sacrificios vivos, pero el versículo 2 va a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos transformarnos, estar continuamente siendo transformados para agradar a nuestro Dios. Por eso que es necesario estar continuamente buscando a Dios, buscando su palabra, buscando su consejo, buscando su persona. Es continuamente estar delante de Él en oración, llevando también a Cristo en nuestra vida, en todo lugar, para resplandecer. Hebreos 12, 14 va a decir, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tal vez en el NBI traduce un poquito mejor, que dice busquen. Quiere decir de estar continuamente buscando esta paz, esta santidad que tenemos como hijos de Dios. No es que esté hablando de que la salvación se pierda, sino que es importante que nosotros nos acerquemos revestidos de Cristo, no con nuestra propia fuerza, sino con la de nuestro Señor. La santificación en la vida de los hijos de Dios no es una opción, no es algo que vos podés tomar o dejarla. No es que la Biblia, Dios te dice, mira, si vos querés vivir una vida santa, todo bien, y si no, no pasa nada. No, la santidad en el Hijo de Dios es un mandato. Dios nos pide y nos demanda que seamos un pueblo santo, que vivamos vidas santas, apartadas del pecado. 1 Pedro 1.13, un versículo que se cita mucho, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. En una parte de nuestra vida, cuando venimos a la iglesia, no, es enfático el versículo, en toda vuestra manera de vivir. No podemos vivir una santidad por algunos momentos. No podés decir, mañana domingo tengo que ir a la iglesia, bueno, me voy a poner las pilas este sábado, voy a tratar de orar, voy a tratar de leer, para poder ir bien con Dios a la iglesia, hay que estar bien y en paz con Dios. Y claro, arranca el lunes, arranca el trabajo, arrancan las actividades, y esa comunión, esa santidad se va perdiendo, se va diluyendo. Porque la santidad en el Hijo de Dios tiene que ser constante, tiene que ser de todos los días y a cada ida. La santidad no es una forma de vida para el cristiano, la santidad es la única forma que el cristiano tiene de vivir. No hay manera de que puedas estar un tiempo en el mundo, otro tiempo con Dios. El profeta
Elías le va a decir, bueno, decidan con quién van a estar. Si van a estar con Baal, bueno, vayan y sigan a Baal. Pero si van a estar con Dios, sigan a Dios. No podéis estar entre los dos lugares. Fuimos salvos, somos salvos. Fuimos regenerados y tenemos que vivir una vida de santidad continua, sin ningún tipo de desván, sin ningún tipo de caída. ¿Que la vas a ver? Por supuesto que puede haber caída. Pero sin embargo eso no tiene que ser una constante en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que siempre crecer en la gracia, crecer en la santidad. Debemos crecer como hijos de Dios en su voluntad. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel era un joven que tenía aproximadamente 16, 17 años, no sé si menos. Pero va a haber una historia importante que va a contar en Daniel 1, que Daniel es llevado, para los que no sepan, voy a poner un poco en contexto, Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Y que sea llevado cautivo a Babilonia no es que le dijeron, Daniel, ¿querés venir a Babilonia? Por supuesto que no. Entraron los babilonios, rompieron toda la ciudad, destruyeron toda la ciudad y se llevaron cautivos a toda esa nación. Y Daniel seguramente sufrió como veía y el maltrato hacia sus familiares. Seguramente tenía amigos que fueron maltratados. Y Daniel fue a una tierra lejana, separado de sus costumbres, de su lengua, separado de su Dios. Y sin embargo, Daniel va a decir en el versículo 8 del capítulo 1, y dice, y Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón a no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel y sus amigos tenían en claro que sin importar que estaban en una tierra alejada, donde le enseñaban otras costumbres, donde adoraban a otros dioses, él, sin embargo, se propuso en su corazón a vivir una vida apartada, a vivir y a comer una comida que no sea ofrecida a los ídolos. Y es por eso que debemos buscar continuamente nosotros la santificación. Continuamente el Hijo de Dios debe buscar una vida en santificación. 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santificación va a incluir que nosotros continuamente busquemos a Dios, que crezcamos continuamente como hijos de Dios. Por eso que vamos a ver que va a escribir el autor a los Hebreos 5:11 va a decir, acerca de estas cosas tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de os que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas debían ser ya maestros de la ley, debían empezar a entender a Dios de una forma mayor, pero sin embargo va a decir que le tenían que volver a explicar las primeras cosas. No había un crecimiento. No había un crecimiento como Salmos 1 va a decir que el árbol plantado junto a aguas de corriente da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. No había ese crecimiento. Tenían que una y otra vez volver a explicar. Y eso pasa cuando no hay un crecimiento en la vida espiritual. Una y otra vez se tiene que volver a explicar las mismas cosas. Una y otra vez tiene que volver al fundamento de la Biblia. Es por eso que es hermoso cuando ves a los chicos, a personas mayores, que crecen. Y vos ves que su vida espiritual va creciendo, sus oraciones son distintas. Cuando pasan a compartir la palabra, es un mensaje mucho más profundo y elaborado, y vos ves que están hablando del Señor con amor. Ese es el crecimiento
que debemos tener nosotros. Ese es el crecimiento que debemos procurar, el crecimiento constante en nuestro Dios. No solamente quedarnos con que somos salvos y cada tanto venimos a la iglesia y decís, bueno, yo con Dios ya cumplí. Absolutamente que no. Somos una nueva creación, una nueva mente, una nueva vida. Debemos crecer en Él. Y tal vez, hablando de la santidad, hay errores que alguno puede llegar a tener. Por ejemplo, fíjate, te voy a nombrar algunos de los errores. Se puede tener más alto concepto de uno mismo del que debería tener y no buscar la santidad como se debería. Te crees más de lo que sos y por eso decís, no, yo estoy bien como estoy, no necesito a Dios, no necesito vivir santa, yo soy un buen vecino, buen hijo. Se puede dar por sentado la salvación y suponer que como uno es salvo, la vida santa es opcional, es un poco lo que hagamos antes. Se puede haber recibido una enseñanza errónea sobre la naturaleza de la vida cristiana y por tanto descuidar algo importantísimo que vamos a ver luego, el señorío de Cristo. Podés haber aprendido mal y entendés que no es necesario que Cristo esté en el primer lugar de tu vida. Se puede carecer del celo o de la energía de convertir la santidad en una prioridad. Podés dejar de un lado la santidad porque pensás que no es necesaria. Y la última es completamente grave. Se puede pensar que se es salvo cuando no es así. Y entonces intentás vivir una vida santa en el poder de la carne. Podés ser un convencido de tu salvación, pero que no seas un convertido. Y eso es completamente grave. Porque pensás que por algunas normas agradas a Dios, que cuando Dios te está diciendo, acepta a Cristo, tenelo a Él como tu Señor y como tu Salvador. Por eso que es importantísimo que podamos crecer en la gracia, crecer en esta santidad. Segunda Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Debe haber un crecimiento en nosotros. Y claro, este crecimiento, ¿cómo se da? No se da por arte de magia. El crecimiento en la vida espiritual, esta santidad que debemos tener, no se da, un día te levantaste y dijiste, hoy voy a vivir una vida santa para Dios, y todo se da como arte de magia. No, por supuesto que no. Debemos vivir una vida en adoración. Debemos vivir una vida de oración. ¿Cuántas veces oramos? ¿Por qué oramos? ¿Venimos a la reunión de oración para reunirnos con los hermanos y poder orar? Debemos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe continuamente. Que el Espíritu Santo sea el que nos lleve, que nos guíe y que nos muestre. Y por supuesto debemos vivir una vida completa y absolutamente dedicada a la palabra de Dios. Vamos a mover un poco la Biblia. Acompáñame a Salmos. Salmos 119. Vamos a leer un pequeño fragmento. No lo vamos a leer todo, por supuesto. Pero vamos a leer el fragmento del 9 al 16. ¿Lo tenemos? Fíjate, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Con qué limpiará el joven? No es que solamente el joven debe limpiar su vida, ¿no? Para todos, con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el fundamento para nuestro crecimiento en el Señor. Porque si no tenemos
un fundamento que no es estable. Tenemos un fundamento que ante la primera prueba o el primer inconveniente se tambalea y se cae. Por eso que el fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Debemos anhelar leer la palabra de Dios, debemos querer leer la palabra de Dios y aprender más del Dios de la palabra. Por eso es que debemos vivir vidas santas, cada uno de nosotros. Y esto es como un dominó. Si nosotros llevamos una vida en santidad, se va a ver reflejados en el hogar. Por eso es que la familia, el núcleo familiar, debe estar Cristo en el centro. Los hijos deben también vivir vidas cristianas, deben vivir vidas de fe, no deben vivir a través de sus padres. Fíjate que a los hijos Dios le demanda. Dice, Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Ustedes deben vivir también, mira un poco para acá, porque allá está lo más grande. La juventud la tengo de este lado. Ketty se sumó. Ahí hay un colado. Ketty, vení para este lado. Pero bueno, deben vivir ustedes sus propias vidas cristianas. Deben vivir ustedes y ser ejemplo también en su casa. Por eso que Pablo le va a decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La pureza también, obedecer a sus padres. Deben ustedes también marcar la diferencia. Deben también ustedes llevar santidad en su casa y que sus padres también vean en ustedes un crecimiento. Y los padres también deben estimular a sus hijos. Por eso es que Pablo va a decir, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y en Colosenses también va a decir, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjate que no le dice, las primeras palabras para los padres no es, cuiden a sus hijos, llévenlos en oración, sino que le digan, no lo provoquen a ira, no lo exasperen. Pero sin embargo, los padres son los encargados de velar por sus hijos. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces orás? No por tus hijos, porque confío que todo lo hacemos. ¿Cuántas veces orás con tus hijos? ¿Cuántas veces lo invitás a tener un devocional? ¿Cuántas veces te dedicas tiempo de comunión y dedicación especial para ellos? Para que ellos entiendan que también vos sos un padre amoroso, un padre que vive la fe verdadera. Porque es muy triste a veces enterarse de que personas dentro de la iglesia tienen una forma de moverse, de manejarse, tienen un cierto lugar, se puede decir, no estoy hablando de nada puntual, ni de nadie, pero sin embargo, en sus casas no reflejan lo mismo. En su casa no se ve la misma persona. En sus casas no se ve lo que transmiten en la iglesia. Porque tal vez en sus casas no oran con sus hijos, tal vez son ásperos con ellos. Qué triste que pase eso. Por eso que hablamos de que Cristo tiene que vivir en nosotros y ser el primer lugar. Y las demás cosas van a ser añadidas. Porque si vos vivís una vida en santidad, una vida donde Cristo tiene el primer lugar, no vas a querer tratar mal a tus hijos, no vas a querer que tus hijos se vayan a dormir y vos no haber orado con ellos. No vas a querer, cuando tengan un problema, decirle, bueno, ya va a pasar. No, cuando tiene un problema es confrontarlo también y llevarlo a ese hijo a que pueda buscar a Dios, que pueda buscar a Cristo, que en su problema, que se asiente, que se ponga fortalezas en la persona de Cristo. Cuando tu hijo te cuente un problema, no le diga, bueno, ya va a pasar, no te hagas problema, y tomarlo con una menor gravedad. Debe ser un momento oportuno para que él también se afiance en la roca de Cristo. La santidad personal, santidad en el hogar y santidad también en la familia de la fe. Cada uno, y entendemos
que la iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza, y nosotros cada uno somos miembros de este cuerpo. Por lo cual debemos vivir vidas santas dentro de la iglesia. Es como cuando Acán peca y toma el manto babilónico, los objetos que le eran prohibidos, que no le eran, que le había dicho Dios que no tomen nada del anatema, dice que va, lo toma, lo esconde. Y eso llevó al pueblo de Dios a luego perder una guerra. ¿Sabes qué? Es muy feo cuando dentro de la familia de Dios hay cosas ocultas, cuando sus hijos no viven vida en santidad, porque cada uno necesita del otro. Yo necesito de mis hermanos necesitan de mí, porque el cuerpo funciona de esa manera. No somos órganos y somos personas aisladas, cada uno en una nube, en una isla, sino que debemos ser un cuerpo unido. Por eso que la santidad también debe verse en la iglesia, y esto debe verse en cada uno de nosotros. Efesios 5:25 va a decir: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe ser la iglesia. Que nuestra oración sea como de esta forma, que tengamos una iglesia donde sus miembros procuren santidad, donde nos hablemos con palabras donde esté Cristo presente, que haya amistad, que haya comunión, que no haya peleas ni pleitos, que no haya ningún tipo de disolución, porque esto es lo que conviene a la iglesia de la fe. Y quiero terminar con un pequeño pensamiento, porque la santidad se ve en toda la palabra de Dios. Y tal vez alguno viene y puede pensar que dice, bueno, yo voy a vivir una vida santa, entonces saca una libreta de cosas que no debe hacer. Entonces dice, bueno, Dios me demanda que no haga tal, tal y tal cosa. Y uno piensa que cumplir con esas exigencias se tiene una vida santa. Déjame decirte que si pensás de esa manera, estás siendo engañado por el enemigo. Estás siendo ciego y no estás viendo que la santidad es vivir a Cristo. La santidad es vivir a Cristo. No hay otra forma. No hay una forma que vos digas, yo voy a tener una vida santa, una vida perfecta en la iglesia, en mi familia, con tus propias fuerzas, con tus propias falencias, porque las fuerzas se caen y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivas a Él, que Él sea el centro de tu vida, que el señorío de Cristo esté presente, porque es la única forma de vivir una vida santa, porque si Cristo está en tu vida y tiene el primer lugar y tiene la preeminencia, no vas a querer ofenderle, no vas a querer ver mal a tu hermano, no vas a querer tratar mal a tus hijos, no vas a querer ser irrespetuosos con sus padres, porque están viviendo a Cristo. Y vamos a la Biblia y encontramos que Pablo va a decir a la iglesia en Filipo, para mí el vivir es Cristo. Y luego vamos a la epístola de Gálatas y va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Si vivimos a Cristo, vamos a vivir una vida santa, apartada. Vamos a vivir una vida en santidad en tu familia, en la iglesia, con la familia de la fe, y vamos a poder crecer. No hay un recetario o unos ciertos puntos para vivir una vida santa y ya estás en paz con todo. Es vivir a Cristo, es vivir a Él y que Cristo tenga el primer lugar y que las demás personas puedan ver a Cristo en tu vida. ¿Querés vivir una vida santa? Es vivir a Cristo, que Él tenga todo el lugar que se merece. Oramos para terminar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, queremos como iglesia estar un poco más consciente de que debemos vivir vida santa.
de que es un mandato que vos nos das. Por eso es que queremos vivir a Cristo en nuestra vida, que Él tenga el primer lugar, que cuando tengamos problemas, cuando tengamos luchas, estemos parados en la persona de Cristo, en su roca. Que cada familia esté Cristo presente, que cada familia se pueda ver a la persona del Señor, que en la iglesia siempre tengamos conversaciones que lleven a bien. Por favor te pido que nos estés cuidando, nos estés guiando, nos estés haciendo crecer. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.